Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mírelo en nuestra aplicación Exa Ecuador. Descárguela gratis, disponible para dispositivos Apple y Android. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Bien hacen en recordar a mi querido y distinguidísimo compañero, un maestro en el periodismo ecuatoriano. Él fue editor general del diario El Tiempo, Buena Época. Ocupó las funciones de secretario de comunicación en algún periodo del Partido Social Cristiano, me parece, en el gobierno de León Febres Cordero. Hombre de un talento impresionantemente importante. Un periodista distinguido, Marco Lara Guzmán. Y firme en sus convicciones. Así es, un hombre de derecha política. Muy firme, muy duro. Y bueno, cuando trabajé en empresa Diario El Comercio muchísimos años, hice un cúmulo de amistades, entre ellos Marco Lara, y convivíamos en todo lo que refería a la Plaza Grande, ¿no? Antes, el acceso de los periodistas al Palacio Presidencial era tan libre, no porque a todo el mundo permitían el ingreso, sino porque estaban exactamente los periodistas que ameritaban estar allí. Eran seleccionados por sus respectivos medios de comunicación y obviamente mandaban a los mejores. Claro. Y ahí ubiqué, ¿no? Porque... ¿Y cuándo murió Marco? Hace un mes. Marco murió hace un mes. No he sabido nada. Yo quiero saludarles. Muchísimas gracias al general Galiardo y al ex canciller José Ayala Lazo, que tiene la bondad de acompañarnos. El señor economista Pancho Sue también está este momento ya en conexión con nosotros para que pueda oír a sus compañeros. Porque lo que acabo de leer, que son previsiones de Bloomberg, que usted sabe es una auditora internacional muy importante, nos deja muy preocupados. Porque vamos a correr los riesgos, no los riesgos, sino realidades que ojalá estén equivocados. Está atravesando Venezuela. Y el tema al que me permití invitarles es a que ustedes midan la situación de Venezuela. Ex canciller Ayala, Venezuela está económicamente hiperquebrada, pero hiperquebrada, ya no hace falta nada. El tema políticamente que he escuchado es que la gente que está manejando a la nación del Libertador, a la querida Venezuela, nuestra hermana mayor en los ideales de Simón Bolívar, lamentablemente tiene conflictos económicos que le han puesto ya en quiebra. Hoy están en disimulo, pero yo les decía, los señores que están en este momento manejando a la Venezuela querida, por todos los latinoamericanos y creo que los demócratas del mundo, está en una situación francamente inédita. El peligro mayor es que esta gente no va a tener dónde refugiarse, a dónde correrse. Y entonces lo que están esperando la gente, la humanidad, la ciudadanía demócrata del planeta, lo que está esperando es una acción muy complicada que lo adopte la Unión Americana, Estados Unidos, porque ahí se armaría un lío muy grande con el resto de potencias del mundo,
entre ellos la Unión Soviética y más. Entonces esta gente va a quedarse ahí, están conscientes de que eso es lo que... Y el resto de líderes democráticos van a tener que terminar en lo que terminó ayer, con una fuga de película. El exalcalde de Caracas, quien está ya este momento en España con su familia. La situación de Venezuela es bastante grave y por eso me preocupa este vaticinio de Bloomberg respecto a la economía ecuatoriana. El presidente Moreno tiene que hacer algo. Yo no soy nadie para decirle qué tiene que hacer. Pero el sentido común y el olfato de la gente con años de experiencia en el manejo público y de los intereses del país, le tendrá que decir valientemente, presidente Moreno, hay que hacer algo por la economía. Este rato, un país sin un buen manejo económico está arruinado. Y que nos pongan en segundo lugar después de Venezuela en esta agencia, porque es una agencia que controla todas las economías del planeta y nos pone en esa situación. Aquí está. Los diferenciales de permuta de incumplimiento crediticio a 5 años se mantienen en casi 17,000 puntos base en comparación con 600 para su par más cercano. Es un poco inentendible, pero son cifras que para los macroeconomistas son importantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo le ven a Venezuela general? ¿Cómo le ve a Venezuela ex canciller? Mire, Gonzalo, usted acaba de decirlo, Venezuela está pasando por una crisis inédita, por su gravedad, por su persistencia y porque no se avisoran soluciones fáciles ni efectivas. Uno de los peores daños que produce un gobierno autoritario, antidemocrático, arbitrario y abusivo, como los hemos tenido muchos en América Latina y ahora nos referimos al de Venezuela, no solo le hace daño al país aislándole de la comunidad internacional, no solo hace daño a sus habitantes olvidando que tienen derechos humanos que deben ser respetados siempre y en toda circunstancia, sino que destrozan además la economía del país, lo vuelven inmanejable y crean de esa manera una situación que, por la gravedad de los problemas, no puede ser resuelta fácilmente. Entonces, el pueblo, cansado de esperar, o hace uso del derecho a la rebeldía, o se producen situaciones que ponen fin a ese tipo de gobiernos. Y quienes han sido responsables de esa situación de gravedad, fugan o tratan de fugar. Esa no es una historia desconocida, es una realidad. El señor Maduro sigue todavía empecinado en resolver mediante fórmulas ideológicas un problema económico y político. Y lo que está consiguiendo es una inflación que ya este rato supera los 4 dígitos y que se considera que ya ha destrozado la economía venezolana. Está acabada. En forma tal que recuperarla será un proceso largo, difícil y doloroso. Quien suceda democráticamente y con métodos democráticos y quien gobierne democráticamente a Venezuela después de Maduro tendrá problemas tremendos para volver a colocar a Venezuela en la buena ruta del progreso. Y además será acusado porque tendrá que adoptar medidas de ajuste sumamente duras y difíciles, será acusado de empobrecerle más al pueblo venezolano que ya está al límite de lo inhumano. Ver, Gonzalo, quizá ver cómo miles de venezolanos emigran, lloran porque mueren sus hijos por falta de medicinas y falta de alimentos y van a pedir el auxilio de países vecinos sobre todo,
es una demostración elocuente del drama que vive Venezuela y es una acusación a la falta de sensibilidad de los gobiernos del continente que no han tenido la capacidad de hacer efectiva la declaración constante en la Carta Democrática Interamericana. ¿Le faltó peso de liderazgo al actual secretario de la OEA? El actual secretario de la OEA es el primero en que ha levantado una voz firme y dura criticando a Venezuela. Entonces, ¿quiénes son los causantes de esta caramba, beatificación, habría que decir, del colectivo de países Mire, que están junto a Venezuela? Lo que ocurre es que los gobiernos, cuando tratan de definirse en temas internacionales, exageran tanto su prudencia en función del principio de no intervención que se quedan inmóviles. Es por eso que la Carta Democrática fue concebida como un mecanismo que hiciera entender al pueblo y a los gobiernos que golpe de Estado no es solamente cuando un grupo de militares deponen a un presidente democráticamente elegido y lo cambian por una situación de facto. Golpe de Estado es la destrucción de la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en función de aumentar el poder del ejecutivo. Golpe de Estado es la negación de los valores democráticos, componentes esenciales de la vida libre de los pueblos. Libertad de opinión, libertad de empresa, capacidad de opinar sin que una superintendencia de comunicaciones censure, multe o clausure. Eso es también un atentado a los principios básicos de la democracia. Y es lo que el señor Almagro de Venezuela ha venido, de la OEA, ha venido denunciando en el caso de Venezuela. No ha tenido el eco que debía haber tenido en los gobiernos de la región y ahora estamos pagando las consecuencias de esa inacción. ¿Cómo le podría decir? ¿Le faltó contundencia de liderazgo? No creo eso. Lo que le faltó fue quizá un poco de tino, porque al ponerse en un contrapunto a igual plano que el señor Maduro... Anticipos, no de quien intermedia esta plática, sino más bien de altos jefes de los militares, de los cuadros militares, de los actores militares que hoy están en descanso, pero que son vastos de una experiencia en el manejo militar del continente muy amplia. Todos coinciden en el sentido de que para Venezuela casi no hay solución, porque está secuestrada por una narcomilitarismo que ha convocado desde los cuadros más pequeños a los cuadros más experimentados. Y como le dije de comienzo, estos altos jefes, estos soldados inclusive, no tienen a dónde ir. El momento en que estallara una guerra civil, ellos tendrían que meter bala a su pueblo para subsistir ellos. ¿Esa es la realidad de Venezuela o usted le ve de otra manera, General Gallardo? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Primeramente, me es grato estar en esta radio, la escucho permanentemente en su lucha por los valores democráticos del pueblo ecuatoriano. En realidad, Venezuela está secuestrada por un gobierno corrupto, involucrado inclusive en narcotráfico, como es el caso del vicepresidente, denunciado internacionalmente, y dominada por una serie de organismos que fueron creados desde que llegó el presidente fallecido Chávez al poder. Organismos creados con la asistencia y la experiencia internacional del totalitarismo comunista. En el caso de Venezuela ha habido una injerencia directa de Cuba y se crearon esos llamados
comités de defensa de la revolución que están espiando todo el día, que están comunicando y que están listos a salir armados en motocicletas para matar a mansalva, agredir a mansalva. Esos son los comités de defensa de la revolución. Ojalá el proyecto que tienen aquí en el Ecuador en ese mismo sentido, el pueblo ecuatoriano lo rechace oportunamente. Por otra parte, tienen una milicia de casi 1 millón de gentes armadas, que las pueden llamar cualquier rato a las armas. Una Guardia Nacional, que es una especie de policía o Guardia Civil Nacional, y unas Fuerzas Armadas completamente sometidas al proyecto político de la llamada Revolución Bolivariana. Aquí en el Ecuador se intentó que las Fuerzas Armadas fueran parte del proyecto político del gobierno de Correa, pero no lo lograron. Pero sin embargo, causaron daños muy graves en la disciplina, en la jerarquización militar, que son las bases fundamentales de una acción eficaz de esta institución en la defensa interna y externa. Causaron ese gravísimo daño. Entonces Venezuela está sostenida por ese conjunto de organismos netamente totalitarios, que son peores que cualquier otra dictadura, porque ellos no llegan con la idea de quedarse un tiempo, sino de quedarse para siempre. Fíjese que aquí se hablaba en el gobierno de Correa de 300 años. No estamos inventando nada. Mientras Hitler hablaba del Tercer Reich de 1000 años. Entonces son gentes que tienen esta mentalidad mesiánica, se creen mesías, seleccionados por la naturaleza para dirigir a los pueblos contra toda razón y justicia y derechos. Y el exministro Javier Ponce, un distinguido colega en su tiempo de periodista, ¿en qué fracasó? Porque ese debe haber sido la orden y disposición que emanó del presidente Correa y le mandó al Ministerio de la Defensa para que él haga posible, ¿qué podríamos decir? La bolivarianización de nuestras Fuerzas Armadas a la usanza de Venezuela y otros países. Bueno, fracasó por la resistencia de las Fuerzas Armadas. La formación de ellas. Claro, la formación democrática, republicana, especialmente de los oficiales que tienen una escuela de formación, buenos profesores de derecho constitucional, de la historia universal y nacional, en fin, gente bien formada y buenos ejemplos de sus superiores jerárquicos que les dicen: las Fuerzas Armadas no son de ningún partido político. Las Fuerzas Armadas son de la nación. Y la nación está integrada por todas las etnias, por la gente de todas las religiones, tendencias políticas, condición económica y social. Tienen todos los ecuatorianos para las Fuerzas Armadas, son exactamente iguales. Y el deber de las Fuerzas Armadas es protegerlos, defenderlos. ¿Por qué aguantó las Fuerzas Armadas otrora de otras características? 10 años de una especie de liderazgo desmesurado. Bueno, no en sus cuarteles, sí se cuidó Correa,
Pero en el resto del país nos dejó a la civilidad y al republicanismo dejó en soledad absoluta. La institución militar ecuatoriana y nosotros incluso a momentos le reclamamos un poco más de acción para que haga respetar a las instituciones democráticas y republicanas del país. Las dictaduras militares del Ecuador, la del 63 a 66 y del 72 al 79, fueron unas dictaduras institucionales, fundamentalmente, no de algún caudillo o líder. Y llegaron al poder sintiendo una necesidad transitoria, pero no para quedarse. Y a partir de 1979, en que había una gran presión interna en las Fuerzas Armadas, porque se deje el poder y las Fuerzas Armadas se dediquen a su función específica, había la conciencia que se mantuvo y se cultivó de que las Fuerzas Armadas nunca más deben asumir el poder. Hubo el caso del general Fran Vargas, no. Yo creo que el único caso, el de los coroneles con Lucio Gutiérrez, pero todo eso prácticamente fue superado por las mismas Fuerzas Armadas que como institución dijeron no, tiene que gobernar los elegidos por el pueblo. Lamentablemente el pueblo se ha equivocado a veces gravísimamente, trágicamente en elegir. ¿El correísmo fue un equívoco terrible de la población? Yo creo que sí. Fue un gran engaño. Nadie o pocos nos dimos cuenta por el discurso y las tendencias de la gente que estaba alrededor de Correa, a dónde iban. Yo, por ejemplo, nunca apoyé al gobierno de Correa porque de entrada me pareció inaudito que se saque a funcionarios públicos, a dignidades públicas a palo, como ocurrió con unos diputados, gente respetable. Entonces, yo no podía estar de acuerdo con eso, y siempre estuve rechazando al gobierno de Correa. Yo me daba perfectamente cuenta, y además por sus raíces ideológicas, por su origen, por su discurso, a dónde iban. Lamentablemente hay socialismo democrático, pero lamentablemente hay socialismo que finge ser socialismo, pero son pandillas totalitarias. El desenlace venezolano, ¿a dónde irá a parar, ex canciller Ayala? ¿Usted tiene de alguna manera un vaticinio? Es muy difícil responder a esa pregunta, Gonzalo, pero yo le diré más bien que como expresión de las aspiraciones democráticas, continentales y por supuesto personales, ojalá el problema venezolano pueda ser resuelto con una manifestación elocuente, firme, clara del propio pueblo venezolano. Cualquier injerencia extranjera, y usted aludió a una declaración que hizo el señor Trump de los Estados Unidos sobre la posibilidad de llegar a una acción militar extranjera en Venezuela, lo único que produjo o que produce ese tipo de acciones es una reacción nacionalista que en este caso Trump, al haber hecho la declaración, eliminó la fuerza de la oposición que en ese momento estaba manifestándose en calles y plazas de todas las ciudades venezolanas, porque todos ante una eventual intervención extranjera recordaron su condición de venezolanos y se unieron para evitar o impedir que se produjera una intervención militar en su país. De modo que yo aspiro a que sea el propio pueblo venezolano el que reaccione. Naturalmente, hay que facilitarle ese camino. Y para facilitarle ese camino se necesita
crear cada vez una conciencia más clara, continental, en defensa de la democracia, de los valores democráticos. Ya tenemos reacciones de la Unión Europea. Hay inclusive sanciones económicas impuestas por la Unión Europea. Las hay de otro tipo impuestas por los Estados Unidos contra el gobierno de Maduro. Yo creo que América Latina, la OEA, la propia UNASUR, para ser conscientes de sus responsabilidades, deberían decir con claridad cómo se define el hecho político actual en Venezuela. Un gobierno clara y netamente dictatorial que ha roto los propios principios constitucionales sobre los que se basaba la vida social en Venezuela. Ha creado un legislativo paralelo con el nombre de una Asamblea Constituyente, ha creado el desorden jurídico, ha creado la pobreza general en el país. El hambre en el país. Miseria. Y ante esa situación, los valores democráticos deben imponerse. Repito, que el pueblo reaccione, que el continente apoye la reacción popular y que el propio pueblo escoja los mejores caminos de respeto a las libertades por los que quiere y debe transitar en el futuro. Habrán más ledesmas cada uno de los días, fugarán de Venezuela y se constituirá un gran colectivo de gente inteligente y patriota en el extranjero, en diferentes urbes, en diferentes países, como para que puedan apoyar una concienciación, si cabe el término, de la gente que en hambruna también reaccionará desde adentro. Militarmente, ¿cómo llamaría usted aquello? Bueno, yo primero quiero referirme a las declaraciones del señor Trump. A veces da la impresión de que que es enemigo el presidente de los Estados Unidos, del pueblo de los Estados Unidos. Un hombre completamente mal preparado para ser el presidente de una potencia mundial. Solo a él se le ocurrió hacer una cierta amenaza militar, que como dijo el doctor Ayala Lazo, lo que provocó es una reacción patriótica no solo de Venezuela, sino de todos los países de Latinoamérica. Yo creo que es bien difícil la salida de Venezuela porque hay muchos cómplices. ¿Quiénes son esos cómplices? Por ejemplo, Rodríguez Zapatero, y cómplices internacionales, Leonel Fernández y otros que fueron a avalar procesos electorales amañados, porque tienen en el fondo una complicidad ideológica. Otros de estas gentes que apoyaron ese intento de diálogo, que también fue darle tiempo al gobierno de Venezuela para que se consolide, darle tiempo mientras debía convocar a las elecciones de los gobernadores, pero dijo, no convoco ahora, sino primero la constituyente inconstitucional, para que esa constituyente con plenos poderes, con poderes absolutos, prácticamente cobije ese fraude de la elección de los gobernadores. Y ahora, bajo ese mismo tribunal electoral y con estas mismas complicidades que no hay el valor para denunciarlas, se está llamando a la elección de los consejos municipales, es decir, seguir consolidando un gobierno que ya no es solo una dictadura, sino es un gobierno totalitario. Así es. Yo creo que el gobierno del Ecuador tiene el deber de, en memoria de lo que significa Venezuela y nuestra independencia,
y en la consolidación del Ecuador, Bolívar, Sucre, esos 3 jóvenes venezolanos que participaron en la independencia de Guayaquil, Letamendi, Urdaneta y Febres Cordero, y muchos oficiales y soldados ignotos, debería el gobierno del Ecuador tomar la posición que la conciencia ecuatoriana le pide. ¿Cuál es la posición, doctora Ayala? Con esto terminamos. La conciencia ecuatoriana, ¿qué pide? A los presidentes, me atrevo a pensar en el presidente Nieto, me atrevo a pensar en el presidente Macri, de serle favorable la tarea electoral al nuevo presidente de Chile, seguramente el señor doctor Sebastián Piñera. Estoy pensando en el presidente del Perú, estoy pensando en el presidente Santos, sea como fuere. Estoy pensando en algunos presidentes, ilustres presidentes de Centroamérica. En manos de ellos también está la suerte de Venezuela. Mire, Gonzalo, usted en la primera parte de su pregunta se refería a la conciencia del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano pide libertad, pide respeto, pide ejercicio de los derechos sin la coyunda de una amenaza permanente, sin el permanente insulto, degradación y descalificación. Algo hemos avanzado en ese campo. No hay duda que desde el mes de mayo pasado hasta ahora ha primado una política formal de sonrisa, de apertura, de llamado al diálogo. Eso hay que aplaudir, eso es digno de respeto y de aprobación. Aquello es positivo. Pero el pueblo ecuatoriano lo que exige es la sustancia de la democracia. ¿Cuál es? ¿Qué es la sustancia de la democracia? Es del respeto de esos valores y la organización de un Estado en forma tal que satisfaga las aspiraciones de la mayoría y no que procure por métodos democráticos prolongar indemocrática o antidemocráticamente en el poder a una ideología política. ¿Qué es lo que hacen las ideologías tipo Venezuela, Cuba, Ecuador en la época del señor Correa? Seguir los dictámenes del Foro de Sao Paulo. ¿Cuáles eran? Comprobada la realidad histórica de que las revoluciones sangrientas no conducen al establecimiento de regímenes permanentes, dijeron, hay que utilizar los métodos democráticos para llegar al poder. Pero una vez en el poder, hay que aparentemente, democráticamente, reformar las instituciones para que se conviertan en puntales de una revolución que durará 300 años, 1000 años, 500 años. Es decir, usarle a la democracia como un instrumento para destruir los valores democráticos. ¿Y este fue un invento de Fidel Castro? Bueno, este es un invento de todos los dictadores y de todos los sátrapas del mundo, ¿no es cierto? El mismo Hitler, algunas de las acciones horrendas que constituyeron después del llamado Holocausto, fueron hechas en función de reformas legales adoptadas democráticamente por el Bundestag. De modo que ahí tenemos como los dictadores, los nacidos con esa ambición de poder, con ese afán de saberlo todo y controlarlo todo e imponer su voluntad en todo, crean mecanismos para que eso se haga posible. Eso en cuanto al pueblo ecuatoriano. Ahora, yo creo que la conciencia latinoamericana y la geopolítica latinoamericana están cambiando. Las elecciones en Argentina, la situación en el Brasil, lo que está ocurriendo en Chile ahora, lo ocurrido en el Perú, la existencia en Colombia de gobiernos democráticos, nos hacen pensar con esperanza que las ideas de auténtica democracia basadas en el respeto al ser humano, porque eso es el principio y el fin de todo Estado, el ser humano, esas ideas empiezan a prevalecer en contra de las tendencias que, emergiendo desde el Foro de Sao Paulo, inundaron el continente hasta hace unos pocos años.
De modo que yo avisoro para América Latina un futuro mejor. Mejor porque los pueblos latinoamericanos merecen salir de la pobreza en la que están sumidos. Mucho se ha avanzado gracias a la ingeniosidad de una Latinoamérica que emerge en el mundo como un continente realmente poderoso, singular, con ideas propias, con instituciones propias, con orientaciones válidas para toda la humanidad. Mucho se ha avanzado, pero falta, hay muchísimo por delante, y eso ojalá lo consigamos a través de los gobiernos democráticos que poco a poco vayan imponiéndose en América Latina. Hay que creer en la clase media, distinguidas damas, distinguidos caballeros. En la clase media está el futuro de nuestra América y del mundo. Señoras y señores, gracias por esta primera sintonía. Más temas, más analistas, más democracia.